Ahora estamos en una era de colonialismo digital, y creo que Sri Lanka fue realmente una especie de caso de prueba en cierto sentido. Lo que ocurrió en 2022 con el Aragalaya, el cambio de régimen y el impago fue una operación de dominio total, más allá del horizonte, en la que se utilizaron todos los sistemas. Hubo un embargo de petróleo y gas, desangrando al país para que este impago pudiera ser escenificado. Así que, supongo, Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con la doctora Dharini Rajasingam Senanayake. Dharini obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton y actualmente es antropóloga social y médica, con un enfoque de investigación en desarrollo internacional y economía política. También es una escritora prolífica en varios medios en línea sobre la política del sur de Asia y especialmente de su país natal, Sri Lanka. A menudo señala las estructuras neocoloniales y las numerosas operaciones de cambio de régimen que han sido devastadoras económica y políticamente para su parte del continente euroasiático. Esto lo que queremos discutir hoy. Así que Dharini, bienvenida. This is what we want to discuss today. So Dharini, welcome. Gracias, Pascal. Encantado de estar contigo. Thank you for taking the time. Gracias por tomarte el tiempo. En el pasado tuve un par de conversaciones sobre Sri Lanka e India, pero me preguntaba si podrías darme una actualización sobre la situación en Sri Lanka, ya que también pasasteis por un cambio de régimen no hace mucho, y ahora tenéis nuevas personas en el poder. ¿Qué está ocurriendo en tu país y cómo se están desarrollando las cosas? Bueno, las cosas están relativamente tranquilas. Algunos dicen que es la calma antes de la tormenta, ya que Sri Lanka está atrapada en una deuda de bonos en dólares estadounidenses y euros y tendrá que empezar a devolver el capital de la deuda en un par de años. Es entonces cuando se necesitarán grandes sumas de dinero y se espera que el país entre en otra crisis económica. Pero ahora mismo, la situación es bastante tranquila. Por supuesto, hay debates sobre la creación de un puerto espacial estadounidense y un centro de seguridad marítima en Sri Lanka en este momento. Como sabes, es un país con una ubicación geoestratégica muy importante, en el centro de las rutas comerciales, energéticas y de cables de datos submarinos del Océano Índico, y también alrededor del 50% o menos del 50% del tráfico mundial de contenedores pasa por los mares de Sri Lanka. Container traffic passes through the seas of Sri Lanka. So there's a lot of, interest in it. Así que hay mucho interés en ello, y por lo tanto, simultáneamente con la crisis económica que ocurrió en 2022, tras la cual Sri Lanka perdió efectivamente su soberanía económica ante el FMI y el consenso de Washington, ahora hay discusiones sobre un marco de asociación tripartita entre SpaceX, la Fuerza Espacial de Estados Unidos, y el Establecimiento de Defensa de Sri Lanka. Por ahora solo son conversaciones, pero ya sabes, las conversaciones a nivel oficial a menudo llevan a algún sitio. La idea es instalarse vigilancia marítima basados en satélites en Sri Lanka. Como sabemos, ha habido un interés de larga data por parte de Estados Unidos y Occidente en establecer bases militares en este país, dada su ubicación geoestratégica. Así que todo esto está ocurriendo mientras las cosas parecen relativamente tranquilas en el país en este momento. Y, por supuesto, todo el mundo observando lo que sucede en India y Pakistán, que son vecinos de Sri Lanka y ambos poseen armas nucleares. Esto ocurrió con los atentados de hace un par de semanas, hace 3 semanas, en Cachemira, en la zona de Pahalgam, cuando 26 turistas fueron atacados por terroristas islamistas. Se culpó a Pakistán de estos hechos, y estos dos países con armas nucleares parecen estar encaminándose hacia otra confrontación. Irónicamente, estos ataques ocurrieron justo cuando el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, su esposa de origen indio, Usha Vance, y sus hijos estaban de visita en la India.
and simultaneously, Prime Minister Y al Modi mismo was tiempo, el visiting primer Saudi ministro Arabia, Modi estaba visitando Arabia Saudí, que es de donde históricamente han surgido algunas de las redes islamistas fundamentalistas wahhabíes y salafistas que han estado presentes. Estas redes terroristas se originaron en Oriente Medio y también han asolado Sri Lanka. En 2019 tuvimos los llamados atentados reivindicados por ISIS contra 7 hoteles turísticos e iglesias. Que de prácticamente la dependiente del turismo. Prantpindina. Da gwainad la similitudes entre de Bachgamen de par Pahlamiraungtan a Tislistans Faramon Autoristan like Unfurplant son sorprendentes. also focused on tourists and the economy of the Kashmir have not been the parallels have not been Los struck. paralelismos realmente no se han señalado en este caso, y simplemente se ha pasado por alto como una confrontación entre Pakistán e India, cuando en realidad hemos tenido este tipo de atentados terroristas en otras partes del sur de Asia. Mi impresión en este momento es que el sur de Asia se ha visto cada vez más arrastrado a la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China, que también se ha manifestado de forma más evidente como una especie de guerra híbrida económica por poderes en el sur de Asia y la región surasiática. Así que India y todos los países del sur de Asia más o menos han estado, como decías, a través de operaciones de cambio de régimen en India, lidiando con este asunto de Pakistán. Para la región junto a la cual tuararse en el periodo de Pisney por poderes regional en enfrentamiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. The United States and China. Sí, eso es muy preocupante. En este momento, It's very worrisome to me, and I remember back in 2021 Me preocupa mucho. Y sabes, recuerdo que en 2021 escribí un breve artículo en The Diplomat, junto con un estudiante de Sri Lanka, sobre cómo, en ese momento, Sri Lanka, bajo el liderazgo de los Rajapaksa, una de vuestras dinastías políticas, si se me permite decirlo así, intentaba equilibrar entre estos frentes. De hecho, los Rajapaksa hablaban de que Sri Lanka fuera un país neutral y abierto a todos, dando acceso portuario a los chinos, pero también a los japoneses, y ofreciéndolo a todos. Eso fue en 2021 y 2022. Y luego vinieron los disturbios. ¿Podrías explicar qué ocurrió en el cambio político tras la era Rajapaksa y dónde nos encontramos hoy en vuestra política interna? sí, bueno, Sri Lanka ha intentado durante mucho tiempo mantener una política exterior neutral. Fue uno de los miembros fundadores del movimiento de países no alineados y desempeñó un papel muy importante bajo la primera mujer primera ministra del mundo, Sirimavo Bandaranaike, en aquel momento. Ha existido este compromiso de mantenerse no alineado y neutral a lo largo del tiempo, pero siempre hay juegos de poder externos que influyen en la política del país. Y lo que ocurrió en 2022, y esto fue simultáneo a la operación de cambio de régimen que estaba teniendo lugar en Pakistán, donde el primer ministro Imran Khan fue destituido, Y era un primer ministro muy popular, elegido democráticamente, que también intentaba forjar un rumbo muy no alineado para Pakistán en ese momento. Y fue destituido y él dijo directamente que el subsecretario para Asia Meridional y Central, Donald Lu, en Washington, estuvo involucrado en esa operación. Y por supuesto ahora Imran Khan está en la cárcel y tenemos este gobierno de Shehbaz Sharif que ahora ya sabes, hay todos estos problemas con la India en este momento. ¿Puedo intervenir un momento? Porque ese subsecretario que acabas de mencionar, tenemos registros de que él dijo oficialmente que Estados Unidos no puede aceptar la neutralidad agresiva de Pakistán. De hecho, habló de neutralidad agresiva o neutralidad hostil, no recuerdo cuál de los dos términos, pero usó esa expresión, y dijo que eso no es aceptable para Estados Unidos, al entonces embajador en Sri Lanka, ese mismo tipo. Y luego ocurrió el cambio de régimen, y en Sri Lanka también, Rajapaksa fueron expulsados del poder. The Rajapaksas were ousted from power.
Sí, esto estaba ocurriendo simultáneamente en la primavera-verano de 2022. Eso estaba pasando en Pakistán y en Sri Lanka. Tuvimos esta protesta Aragalaya, financiada por USAID, NED y la Fundación Soros, que aparentemente era una manifestación de la sociedad civil y de ONGs financiadas, protestando contra el régimen Rajapaksa, que era impopular debido a enormes cantidades de nepotismo y corrupción. Pero al mismo tiempo habían sido elegidos democráticamente. Así que tuvimos esta especie de operación de cambio de régimen para traer a Ranil Wickremesinghe, que por cierto había perdido su escaño en las elecciones anteriores como nuevo presidente, para supuestamente salvar a Sri Lanka de los Rajapaksa, etc. Así que tuvimos simultáneamente una operación de cambio de régimen en medio de estas protestas orquestadas, el Aragalaya. Y por supuesto, una de las razones, creo, como científico social lo diría para el Aragalaya, y esta oleada de protestas fue también que se produjo inmediatamente después de 2 años de confinamientos por la COVID-19, que devastaron la economía. Estos manifestantes nunca jamás salieron a protestar contra los confinamientos, y de repente estaban por todas partes celebrando una especie de fiesta extravagante en la playa de Gallifrey Green y protestando contra el régimen. Así que fue interesante observar eso. Pero, en cualquier caso, tenemos el cambio de régimen, tenemos esas afirmaciones de que Sri Lanka está en bancarrota y luego tenemos la narrativa de que Sri Lanka tiene que entrar en suspensión de pagos. Y es aquí donde realmente he empezado a cuestionar esa narrativa. Porque si miras al resto del sur de Asia, y de hecho acabo de volver de la India, de Delhi, y también estuve en Varanasi, Sri Lanka es, con diferencia, el país más rico del sur de Asia en términos reales. Eso es según todos los indicadores, ya sea en términos de paridad de poder adquisitivo, PIB per cápita, desarrollo social, desarrollo humano, índice de calidad física de vida, infraestructuras, lo que sea, excepto por las Maldivas, que son realmente diminutas. Así que la pregunta es, ¿cómo puede estar Sri Lanka en bancarrota y el resto del sur de Asia, que en realidad es más pobre en términos reales, no estar en bancarrota? Y todo se reduce a la narrativa de que Sri Lanka no tiene dólares estadounidenses exorbitante privilegiados y por lo tanto está en bancarrota. Pero la pregunta entonces ¿es el dólar estadounidense una medida adecuada de la riqueza de las naciones? Y esta realmente es una de las cuestiones fundamentales con las que creo que el mundo debe lidiar en este momento, cuando hay otros 56 países del sur global atrapados en estas trampas de deuda de bonos soberanos internacionales. Pero en cualquier caso, esa es una narrativa que tenemos que desafiar. Y también lo que parece haber ocurrido retrospectivamente es que lo que podríamos considerar una crisis de liquidez se presentó como una insolvencia y se prolongó. Esto probablemente sucedió porque Sri Lanka es un país pequeño y es geoestratégico debido a toda una serie de actividades geopolíticas externas e internas. También hubo lawfare, el uso del derecho como forma de guerra económica para hundir la economía. Así, el oscuro Hamilton Reserve Bank en San Cristóbal y Nieves presentó una demanda en Nueva York contra el gobierno de Sri Lanka por no pagar una pequeña cantidad de intereses. Y luego estaban las agencias de calificación, coordinadas Moody's y Fitch, etc., que degradaron la moneda. Y así hubo una corrida contra la rupia y su depreciación de la noche a la mañana. Hubo todo tipo de actividades externas contra la moneda y luego estuvo la operación de caos interno de las protestas de Aragalaya y el cambio de régimen. Entonces llegó al poder un primer ministro, un presidente, Ranil Wickremesinghe, que asumió el cargo que Sri Lanka, un país tropical bendecido por la madre naturaleza, tenemos 2 monzones, abundante sol y lluvia,
y siempre hemos podido producir más o menos los alimentos que consumimos, afirmando que iba a haber una hambruna en el país y cortes de electricidad de 15 horas y toda esta narrativa de psicosis del miedo para promover la idea de que Sri Lanka está en bancarrota y debe acudir al FMI y que no hay alternativa al FMI. Ahora, en el momento del impago, China fue culpada en toda la prensa de Sri Lanka. For Sri Lanka's debt trap. But since we have Pero dado que hemos analizado el perfil de la deuda de Sri Lanka, está muy claro que los acreedores privados, tenedores de bonos soberanos internacionales, operadores, acreedores privados y fondos de cobertura, siendo BlackRock el mayor acreedor, son realmente la causa de la crisis de deuda odiosa de Sri Lanka. En su momento, unos 180 economistas internacionales, entre ellos Yanis Varoufakis, Chayati Ghosh, Danny Rodrik y Thomas Piketty, firmaron una carta dirigida al FMI diciendo que debería cancelarse la deuda odiosa de Sri Lanka, que es la deuda con acreedores privados, porque son de naturaleza depredadora, cobran tipos de interés muy altos, alegando riesgo, y cuando el riesgo se materializa, deberían retirarse. No pueden entonces acudir al FMI y pedir que se les pague cuando ya han ganado mucho dinero con esos tipos de interés tan elevados. Pero toda la reestructuración de la deuda del FMI en Sri Lanka que acaba de concluir realmente privilegia los pagos a estos tenedores de bonos soberanos internacionales. Y como muchos han señalado, esto prepara al país para un segundo impago, porque no solo la moneda se ha depreciado un 100% respecto a lo que era, y la deuda debe pagarse en dólares estadounidenses, sino que además se le ha pedido al país que adopte medidas de austeridad, imponga altos impuestos, venda su infraestructura estratégica, etc., lo que realmente va a provocar otra crisis y disminuir el crecimiento. Así que esto es una receta para el desastre. Por eso dije que estamos en un periodo de calma antes de la tormenta que se avecina, debido al FMI y a la narrativa de que no hay alternativa al FMI que se ha difundido en el país en este momento. Esto es absolutamente enfermizo, porque decirle a un país que está endeudado en una moneda extranjera y que está endeudado en dólares estadounidenses, que vaya al FMI para conseguir más dólares estadounidenses a cambio de promesas de devolver aún más en el futuro, es como decirle a un adicto a la heroína que vaya a un camello para conseguir más heroína que luego, de alguna manera, tendrá que devolver en el futuro. Es una locura, porque eso es lo que le pasó a Grecia. Eso es exactamente lo que le hicieron a Grecia. Y castigaron a Grecia más allá, peor de lo que castigaron a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Y Grecia ha sido desangrada. E incluso Christine Lagarde, que en ese momento era la directora del FMI, admitió, según Yanis Varoufakis, que no hay manera de que Grecia pueda devolver esos préstamos denominados en dólares estadounidenses que están recibiendo. Mientras recibas un préstamo en USDs y tengas que devolver más de lo que recibes, estás atrapado. Así que, lo terrible, por supuesto, es que el poder que tienen es que si Sri Lanka no devuelve esto, entonces Moody's y Fitch van a degradar tus bonos soberanos a la categoría de basura. Y entonces no habrá refinanciación para Sri Lanka en el mercado privado, ¿verdad? De ninguna parte. Y necesitas un par de dólares estadounidenses para pagar facturas denominadas en dólares, provenientes de proveedores de servicios de todo el mundo, ¿verdad? Ese es el truco. Y ahí está la trampa. Mi pregunta es, ¿por qué no es posible que Sri Lanka utilice a alguien más aparte del FMI? Por ejemplo, sabemos que China tiene una montaña de dólares estadounidenses. Si el Banco Central de Sri Lanka y el Banco Central de China acordaran un intercambio de divisas para que ellos te den parte de su moneda extranjera, algunos de sus dólares estadounidenses, a cambio de rupias de Sri Lanka,
que quizás no sean tan útiles para los chinos, pero al menos puedes intentar pedírselo. Si eso fuera posible, tendrías una fuente diferente. ¿Por qué se presenta al FMI como la única fuente posible de dólares estadounidenses para el país? Well, I suppose Bueno, supongo que realmente había, en ese momento, incluso en el momento del impago, yuanes chinos en el banco, por así decirlo, pero existían condiciones sobre una cantidad mínima que debía mantenerse y condiciones para su uso. Y creo que hay una especie de brecha, en cierto sentido, entre la retórica que los BRICS están difundiendo sobre alternativas al sistema del dólar estadounidense, etc. Y el hecho de permitir realmente que los países atrapados en deudas del sur global accedan a otros comercios y realicen intercambios de divisas, etc. Pero en términos más generales, decimos que tenemos que desdolarizar para descolonizar. we have to de-dollarize to decolonize, and in the long run, the country needs to be Y a largo plazo, el país necesita buscar otros mercados y comerciar en una multiplicidad de monedas, que es lo que ya está ocurriendo, para ir más allá de la hegemonía del dólar estadounidense. Pero parece que en este momento, en el propio sistema global, aunque todos sienten que hay una necesidad de un nuevo desarrollo en la arquitectura financiera, de una reforma del sistema actual, tiene que haber una unión de todos estos países atrapados en la deuda del sur global. Men action soldagen de deuda es también alternativas al régimen del dólar estadounidense. The US dollar regime. Right. I mean, the US dollar regime and the dependence Exacto. on this currency that Quiero you decir, control. el régimen del dólar estadounidense y la dependencia de una moneda que no controlas es, por supuesto, la fuente de gran parte de este sufrimiento. Y el FMI está ahí precisamente para reforzar ese sistema, no para mejorar todo el asunto. Porque si entregas tus activos estratégicos, y estoy bastante seguro de que el FMI está buscando la privatización bajo BlackRock y demás, de tus puertos, tus cables y tu infraestructura energética, esas son las cosas que luego BlackRock y compañía comprarán. Y ahí lo tienes. Y la tragedia, la hipocresía, es que mientras hacen eso, señalan a China, afirmando que China está utilizando políticas de trampa de deuda. Políticas de trampa de deuda. Y utilizan un puerto en Sri Lanka como prueba de ello. Lo cual es enfermizo, es absolutamente enfermizo. Pero, el gobierno actual o la configuración política actual en Sri Lanka, hay alguien que trabaje en contra de esto y que diga, chicos, esto es una locura. No podemos hacer esto. O tu presidente actual se llama Senanayake, ¿verdad? Sí, eso es correcto. ¿Dónde se posará en su papel? So it's kind of ironic because Así que es un poco irónico porque ya sabes, después del cambio de régimen, tuvimos al presidente Wickremesinghe, que de alguna manera promovió la narrativa de que no había alternativa al FMI. Y luego la gente se cansó de eso. El régimen actual, el Partido Nacional del Pueblo, se supone que es una especie de formación de izquierdas, aunque algunos de nosotros lo llamamos una formación post-izquierdista o post-marxista. El presidente Senanayake acusó a Ranil Wickremesinghe de, ya sabes, mucha corrupción, lo cual es demostrablemente cierto. Hubo todos estos escándalos de bonos en el Banco Central de Sri Lanka cuando Ranil Wickremesinghe era ministro de Finanzas y más tarde primer ministro. and later prime minister. So, but then he jumps as soon as they came in. Pero luego da un giro. En cuanto llegaron al poder, el nuevo partido Alianza Popular corrió y firmó los mismos acuerdos con el FMI que había negociado el anterior régimen corrupto. En lugar de decir, miren, no podemos firmar estos acuerdos sin hacer la debida diligencia. Existe el concepto de debida diligencia. Un nuevo gobierno elegido democráticamente tiene que decirles a los tenedores de bonos, al FMI y a todos los demás que esperan su reembolso que necesitan hacer la debida diligencia sobre estos acuerdos realizados por los tenedores de bonos, que son esencialmente los contribuyentes y la parte oferente de la deuda odiosa o corrupta, la cual es gestionada por políticos locales corruptos. Is transacted by corrupt local politicians, but it seems that they are in Pero parece que
en la forma en que hablamos de esta crisis de la deuda, solo había políticos locales corruptos que estaban en el lado de la demanda de la deuda odiosa, pero no existía un lado de la oferta de la deuda odiosa. Pero sí hay un lado de la oferta, y ese es el mercado internacional de bonos, el sistema financiero internacional y los acreedores privados, los BlackRock, etc., que prestan a gobiernos corruptos, sabiendo perfectamente que se trata de gobiernos problemáticos y que los fondos van a parar a los bolsillos de ciertas personas en lugar de a proyectos de desarrollo. A diferencia de la ayuda bilateral y multilateral, que es relativamente más transparente y puede ser rastreada, los préstamos tomados de prestamistas bilaterales y multilaterales son más responsables. Así que este es realmente uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en este momento. ¿Qué se debe hacer para garantizar la cancelación de esta deuda odiosa en lugar de pagar a los acreedores privados? Y si lo miras bien, es bastante impactante. Todo el FMI, la reestructuración de la deuda bajo el acuerdo de facilidad extendida, te dan una especie de préstamo, un pequeño préstamo, y luego tienes que hacer todas estas negociaciones con los tenedores de bonos, con los acreedores bilaterales y multilaterales. Y se ha convertido en una especie de ciencia de cohetes, porque quiero decir, la deuda no es un tema tan, ya sabes, imponderable, pero se ha convertido en este agujero de conejo muy complejo de corrupción. Así que es muy transparente, no transparente. So it's very untransparent. We don't know the names of the private creditors, the bondholders. No conocemos los nombres de los acreedores privados, los tenedores de bonos que se beneficiarán de la nueva reestructuración de la deuda. Al menos, cuando se trata de préstamos bilaterales o multilaterales, sabemos de dónde vino el dinero y a dónde irán los pagos de vuelta. Así que esta cuestión de la deuda odiosa realmente debe ponerse en primer plano. Y el papel de los fondos de cobertura internacionales y los acreedores depredadores debe ser examinado. Lo que irónicamente se llama el Club Colonial, los países de la OCDE o de París, el Club de París y el Club de Londres de banqueros, controlan, en cierto modo, todo este proceso de negociación de la deuda. Y esto debe ser revisado de nuevo, también porque en el caso de Sri Lanka, como te dije, somos el país más rico del sur de Asia. Y Sri Lanka en 2019 fue catalogada por el Banco Mundial como un país de renta media alta. Entonces, de repente se declara en bancarrota y debido a esa clasificación se vio obligada a acudir a acreedores privados en lugar de pedir préstamos baratos a organismos multilaterales o bilaterales, ya que los préstamos más baratos de estos solo están disponibles para países menos desarrollados. Solo están disponibles para países menos desarrollados, ¿verdad? Así que Sri Lanka se vio forzada por ese sistema de acreedores privados cuando el desastre del COVID. Pero el sistema es mañana. And so the whole sort of system seems to be rigged. So, and now because it is a upper middle, it was, now it's been... Y ahora porque es un país de renta media alta, bueno, ahora ha sido degradado a un país de renta media baja, creo, no recibe la cancelación de deuda que obtienen los países menos desarrollados. Sri Lanka no recibe eso, tenemos que pagar a los acreedores privados en su totalidad. Así que, de alguna manera, se penaliza doblemente por ser un país de renta media. Y todo esto forma parte de la nueva estrategia del FMI. Creo que a largo plazo también han vinculado la nueva reestructuración de la deuda a los bonos ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, y a los bonos verdes, azules y rosas. Y todo esto está vinculado a la macroeconomía. Así que, si a la economía le va bien, entonces el país tiene que pagar mucho más a los acreedores privados. Así que este es un sistema completamente nuevo que están probando en Sri Lanka para países de renta media. Y creo que a largo plazo todo esto está destinado a apuntalar el dólar estadounidense en cierto nivel, porque existen preocupaciones de que el dólar pueda estar en una tendencia descendente dado el auge de los BRICS y la tendencia hacia la desdolarización y el comercio en otras monedas, etc.
esa es una de las facetas en cualquier caso. Pero penalizar a los países de renta media o a las economías emergentes y hacer que paguen mucho más a prestamistas privados depredadores es realmente un problema quiero decir, plantea la cuestión del riesgo moral para el FMI. Y, como dijeron los economistas que firmaron esa carta, es injusto. No tiene ninguna base moral que se les pida eso. It has no moral basis to be asked. Yeah, but again, like Sí, pero ya sabes, de nuevo, pedir una base moral o moralidad en el FMI es un poco como pedir moralidad en el infierno. No está diseñado para eso. Obviamente tiene un propósito diferente. La cuestión es si existen métodos alternativos para sortear la trampa sistemática que se ha establecido. Entonces, ¿por qué el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de los BRICS, no es un posible prestamista de última instancia para Sri Lanka? Bueno, creo que existen diferentes tipos de limitaciones al respecto. Por un lado, toda la cultura de Sri Lanka es muy eurocéntrica y occidentalizada. Es la mentalidad colonial, por decirlo de forma bastante directa, o la resaca colonial. Así que Sri Lanka ha dudado en solicitar su ingreso a los BRICS y al BND, etc. Incluso el régimen actual, hubo una invitación a la reunión en Kazán donde se reunieron todos los jefes de Estado de los BRICS el año pasado, pero este gobierno solo envió una delegación de bajo nivel en lugar de que asistieran el presidente o el primer ministro. Así que el acercamiento de Sri Lanka a los BRICS y al nuevo Banco de Desarrollo ha sido bastante escaso. Y por otro lado, creo que los BRICS y por supuesto China están actuando con mucha cautela debido a toda esta configuración geopolítica regional. Y por supuesto está la India, que en cierto sentido es el hermano mayor de Sri Lanka, con todas sus sensibilidades y sus nuevas alianzas. Estados Unidos también está presente. Así que Sri Lanka, en cierto modo, está atrapada en este enfrentamiento geopolítico a tres bandas, entre Estados Unidos, China e India, e intenta seguir un camino intermedio, un camino neutral, no alineado, porque eso parece estar de algún modo en el ADN de la población. Sabes, no tenemos bases militares. Por supuesto, si miras el mapa del mundo del Océano Índico, donde Sri Lanka se encuentra en el centro, eso es enorme. Está rodeado de bases militares, pero en el centro, porque la India nunca toleró bases estadounidenses, hay muy pocas, pero en Asia Occidental y en todo el mar de China Oriental y Meridional, etcétera, está rodeado de bases militares estadounidenses. East and South China Sea, etc., it's ringed with U.S. military bases. They're very keen to get one in Sri Lanka. Y tienen mucho interés en conseguir una en Sri Lanka. Será interesante ver de cara al futuro si la India va a tolerar ahora una base estadounidense. Durante la Guerra Fría, la India estaba muy aliada con Rusia y la Unión sobre el bloque comunista y se oponía firmemente a que Estados Unidos o la Estados Unidos colonial, Gran Bretaña, tuvieran una base en Sri Lanka. Y eso fue en cierto sentido la razón de ser del llamado conflicto étnico interno que ocurrió, que en realidad fue una guerra por poderes entre la India, entonces aliada con Rusia y la Unión Soviética, apoyando a los Tigres de Liberación en el norte, y también para proteger la base de Trincomalee, que es ese puerto de aguas profundas que todos desean. Y en el sur, teníamos un régimen pro-occidental que la India temía que permitiera a Estados Unidos y al Reino Unido establecer una base militar. Así que los tamiles y los Tigres de Liberación del Elam Tamil, el grupo terrorista, fueron respaldados por la India en el norte, y el ejército de Sri Lanka fue apoyado y entrenado por el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, que actuaba como tapadera de Estados Unidos, operando desde la embajada estadounidense en ese momento, ya que Sri Lanka no había reconocido la existencia de Israel, siendo muy pro-Palestina durante su etapa de no alineamiento. Y, por supuesto, el MI6 británico y el grupo de mercenarios KMS, Kini Mini Services, también entrenaron al ejército de Sri Lanka.
scenario. Y entonces tuvimos este tipo de escenario de guerra sucia, y el ejército de Sri Lanka fue acusado de crímenes de guerra. Todos ellos fueron entrenados, y toda esta operación de guerra sucia fue en cierto modo organizada por estos actores externos que luego participaron en esta guerra por poderes contra los Tigres de Liberación del Elam Tamil, respaldados por la India. Así que ha habido una especie de guerra por poderes regional que tuvo lugar en el sur de Asia durante la anterior Guerra Fría. Y ahora creo que el sur de Asia está de nuevo al borde de otra guerra por poderes regional con diferentes matices en los distintos países, dadas las diferentes configuraciones internas de religión, etnia y todo eso. Se pueden ver las tendencias. También hubo el cambio de régimen que ocurrió en Bangladesh el año pasado cuando Sheikh Hasina fue destituida y reemplazada, ahora está en Delhi, y sustituida por Muhammad Yunus en una operación similar. Así que ha habido mucha turbulencia en la región y todo esto está relacionado con una nueva pandemia, una nueva guerra fría, con el sur de Asia convirtiéndose en el foco, también porque está en el centro del mundo del Océano Índico, que es el cruce de caminos, es energía global, la ciberseguridad, los cables de datos submarinos, etc. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, porque la cuestión es si Sri Lanka puede mantener un rumbo neutral o si será cooptada por un bando u otro. Y en este momento parece que la cooptación viene directamente de Occidente, que como sabes, tiene un historial muy pobre de aceptar países neutrales. Ucrania sería neutral si no fuera por Occidente. Prefieren tener una guerra por poderes allí, o una guerra de implementación allí, antes que dejar que sea un estado tapón como debería ser, o de que Sri Lanka sea un estado tapón. Y actualmente, esto está siendo socavado sistemáticamente por el FMI. Así que la pregunta es, los países que no aceptan neutrales en el mapa son actualmente, ante todo, los Estados Unidos. Quizás esto esté cambiando bajo Donald Trump, pero aún no tenemos una indicación muy clara de ello. ¿Aceptaría India una Sri Lanka neutral? ¿O también está India intentando, ya sabes, entrometerse en los asuntos de Sri Lanka, de tal manera que de facto controle sus puertos y su infraestructura, al menos en lo que respecta a capacidades militares de poder duro? ¿Quién puede aterrizar allí y quién no? Sí, absolutamente. India siempre ha considerado Sri Lanka como su patio trasero y su seguridad como intrínseca a la suya propia. Así que India se da cuenta de que, al igual que la ASEAN, un país solo puede desarrollarse en la medida en que toda la región se desarrolle económicamente. Y la India quiere ser una potencia económica, pero no se puede ser una potencia económica empobreciendo a los vecinos, por así decirlo, o capitalizando los desastres que enfrentan. Y eso es lo que ocurrió con el cambio de régimen, el Aragalaya, que tuvo Sri Lanka en 2019, fue algo orquestado. India de alguna manera se aprovechó de ello y ha estado muy involucrada en las negociaciones del Club de París y ha apoyado la narrativa del FMI en lugar de desafiarla y decir, miren, Sri Lanka era el país más rico del sur de Asia. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues bien, el grupo Adani de la India se ha beneficiado del impulso privatizador del FMI. Adani también es socio de BlackRock y han invertido en el puerto de Colombo y en varios proyectos de supuesta energía verde en zonas costeras estratégicas de Trincomalee y Mannar, que son estas áreas costeras estratégicas. Así que Adani está presente muy vinculado a BlackRock y a la India y también al propio primer ministro Modi. Por lo tanto, se ha estado beneficiando de la crisis económica que está en Sri Lanka. Y si observas lo que está ocurriendo en relación con el problema de Cachemira, la India ha retenido el agua de los ríos y básicamente es una especie de guerra económica contra Pakistán,
Son las personas pobres, los agricultores, quienes se verán privados de esta agua como una especie de castigo por estos atentados terroristas que, como sabes, también fueron claramente organizados. Así que la pregunta que creo que el cuerpo diplomático indio debería plantearse es: ¿puedes beneficiarte del dolor de tu vecino y puedes desarrollarte como país si el resto de tu región se está empobreciendo? Todos, incluida la India, están realmente atrapados en este enfrentamiento y en la turbulencia entre Estados Unidos y China. Pero creo que todo esto está relacionado con el gran cambio de poder global que está ocurriendo ahora, del norte global al sur global, de occidente a oriente. Este es, como sabemos, el siglo asiático, el siglo XXI. Asia vuelve a estar, como lo estuvo durante la mayor parte de la civilización humana, en el centro del mundo. La mayor parte de la innovación, la tecnología, las grandes religiones mundiales, todo vino de Asia. Y Occidente, como sabes, ha liderado el mundo durante los últimos 2 siglos. Pero ahora el poder está regresando. Como han señalado muchos historiadores y teóricos de los sistemas mundo, todo lo que está ocurriendo en el sur de Asia en este momento forma parte de una turbulencia mayor relacionada con este cambio global de poder de Occidente a Oriente y el intento de Occidente de recuperar de alguna manera su poder y privilegios y todo eso. Pero, por lo que puedo ver, tren ya ha salido de la estación. Estructuralmente, en este momento, todavía parece que Occidente puede ser bastante hegemónico. Pero si observas los grandes centros de poder, los núcleos de crecimiento económico, las poblaciones de Asia, es evidente que las cosas se están moviendo en esa dirección. Así que tenemos que capear el temporal, por así decirlo, durante la próxima década, 10 años, no lo sé, o 5 años, hasta que las cosas vuelvan a cierta realidad. Pero también está toda esta cuestión de la guerra cibernética y el colonialismo digital. Ahora estamos en una era de colonialismo digital y creo que Sri Lanka fue realmente una especie de caso de prueba, en cierto sentido, de lo que ocurrió en 2022 con el Aragalaya, el cambio de régimen y el impago, una operación de dominio total, más allá del horizonte, en la que se utilizaron todos los sistemas. All systems were used. There was an embargo on oil and gas reading the country. Hubo un embargo sobre el petróleo y el gas que llegaban al país para que se pudiera escenificar este impago. Así que, supongo, hay nuevas formas de guerra. Y eso también se demostró en lo que realmente ocurrió entre Pakistán e India, el supuesto derribo de estos avanzados cazas Rafale por parte de Pakistán. Hay mucho debate sobre eso, ya sabes, las nuevas operaciones militares con ciberataques y nuevos sistemas, por así decirlo. También es en la era de la economía digital, la vigilancia digital. Y sí, lo tomaste obviamente ayer, es el control de las veces. Así que mira qué ocurre el futuro. Sí, y una cosa es segura. Occidente no va a renunciar a sus intentos de imponer su voluntad a los demás, porque no saben hacer otra cosa. Los últimos 500 años no han sido más que obligar a otros a hacer lo que quieren, ya sea directamente con armas o indirectamente con artimañas. Darini, gracias por este resumen. Si la gente quiere leer tu análisis, ¿dónde debería ir? ¿Dónde publicas tus artículos? ¿O tienes algún sitio donde compartes tus análisis? Bueno, publico mis análisis en varios sitios web, pero realmente no tengo un Substack ni ninguna plataforma en particular. Supongo que se podría hacer una búsqueda en Google, pero muchas de las cosas que escribo también están algo ocultas porque el propio Google forma parte de toda esa operación, por así decirlo, de manipular la narrativa. Pero sí, tengo que trabajar más en eso en el futuro. De acuerdo, todos, buscad a Darini en Google y encontraréis sus escritos. Y cuando empiece con su Substack, os lo haré saber. Así que Darini, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal.
Encantado de hablar contigo.